Esta es una demostración del sistema de gestión para la labor agrícola. Para comenzar, debe ingresar su nombre de usuario y contraseña y luego hacer clic en el botón Entrar. Cabe destacar que cada usuario tiene su información resguardada y forma privada, por lo cual no puede ser consultada ni vista por otro usuario. El sistema de gestión cuenta con 4 grandes módulos de trabajo y un quinto que tiene que ver con la configuración del sistema. Para comenzar este recorrido, comenzaremos con el módulo de configuración del sistema, el cual tiene una serie de opciones que se enmarcan en el lado izquierdo. Cada una de estas opciones tiene que ver con la información de cómo usted quiere manejar su campo. Por ejemplo, en el botón especies me aparece el ámbito para yo agregar las especies que yo manejo en mi predio o en mi campo. Si hago clic en nueva especie, me dice el nombre de la especie, yo agrego una nueva especie y me la ha agregado a mi lista de especies que yo después puedo manejar en mi campo. Así también como las variedades, puedo agregar nuevas bodegas, en este caso tengo una bodega general, puedo enmarcar todas mis maquinarias, ¿cierto? En este caso yo tengo una cortadora, una pulverizadora de espalda, un sembradora manual, un tractor marca Ford. Lo importante de estas máquinas es que cuando yo ingreso una nueva máquina, sea preciso en el sistema de costeo que yo quiero utilizar, si es por hora o si es por kilómetro. Así, por ejemplo, yo en el tractor Ford he ingresado que por hora, mi costo por hora de uso de tractor son 1.200 pesos. En actividades, son actividades relacionadas con el predio en general, que no tienen que ver con un manejo en un cuartel o en un potrero. Las labores son labores que se realizan dentro de un cuartel, así ya sea una poda, un rastraje, una surcadura, un acarreo y cualquier otra labor que yo estime conveniente que el sistema conozca. Los métodos de aplicación tienen que ver con los métodos de aplicación que se utilizan para los agroquímicos, como son bombas, pulverizadoras, bombas con barra, azufradoras o alguna otra que yo tuviera. Las unidades de cosecha que yo manejo, que pueden ser kilogramos, potes o alguna personal, lo interesante de esto es que yo puedo agregar una nueva y tengo que realizar la equivalencia en kilogramos para que el sistema me pueda realizar las sumas suficientes cuando yo emita estados de producción. Y un mantenedor de sectores de riego, donde dejo en claro cuáles son mis sectores de riego, qué cuarteles riega, en qué porción y cuál es su costo por hora aproximado. Ahora pasaremos a ver el módulo mapa. El módulo mapa me permite tener una vista rápida, un plano muy rápido de mi campo. En el sector derecho está la selección de capas que son posibles tener en mi plano o en mi mapa, ¿cierto? Como son el deslinde de mi predio, los cuarteles que tiene este predio, las edificaciones si las tuviera, capas de agua como acumuladores, casetas o ductos si los tuviera, líneas eléctricas, transformadores y caminos. Lo interesante de esto es que todas estas figuras son modificables por uno mismo y uno le puede agregar información descriptiva a cada uno de estos puntos o líneas o polígonos. Ejemplo, podemos ver aquí que tengo una edificación, si yo le hago clic me dice que es un invernadero y que fue construida en el año 2005, de material de fierro, etcétera, etcétera. Así también con los transformadores, con mis líneas eléctricas, con mis caminos, acumuladores, predio y mis cuarteles. En este punto es importante decir que en los cuarteles es donde yo ingreso qué uso tiene mi cuartel. Así vemos que en la información del cuartel llamado cebolla tiene una cierta cantidad de información
tiene información de suelo y información de uso. Y aquí es donde yo le digo al sistema qué tiene plantado o cuál es la especie y variedad que va a tener ese cuartel. En este caso, este cuartel tiene cebolla de día largo. Si yo quisiera agregar un nuevo uso, tengo que apretar el botón agregar uso, seleccionar la especie, ¿cierto?, que ya teníamos ingresada en la configuración del sistema, supongamos que palta, y la variedad, hash, qué tipo de cultivo es, y luego llenar una serie de información necesaria para poder guardar. Junto con esto, existe una serie de herramientas que tiene el módulo de mapa, como por ejemplo las herramientas de medición de área, que me permiten de una forma rápida y simple medir una porción de área tanto de mi predio o como fuera del predio, en realidad del mapa en general. En este caso hemos medido 1,62 hectáreas. También es posible medir distancia. Si yo quisiera medir, y esto lo hace con una precisión aproximada de más o menos 4 metros. En general el módulo mapas lo que pretende es tener una visión rápida, un plano rápido que yo puedo cambiar y modificar. El siguiente módulo que vamos a ver es el módulo de bodega. El módulo de bodega, como ya vimos en la configuración del sistema, las bodegas se crean en este ámbito, ¿cierto? Aquí es donde se manejan. Tenemos una serie de opciones que están en nuestro lado izquierdo. En el maestro de insumos es donde yo ingreso los insumos que yo voy a manejar en mi bodega. Así sea, cuando yo ingreso un nuevo insumo, este me va a pedir su nombre, su ingrediente activo, su composición, el tipo de insumo que es, su stock mínimo y máximo, esto es para alertas que luego veremos, y su unidad de stock. En este caso yo tengo un insumo Acrobat, que es un agroquímico, que su stock mínimo son 60 kilogramos y su stock máximo son 600 kilogramos. Y esto rebaja stock. Esto es porque yo puedo generar bodegas de distinto tipo, ya sean de insumos o de materiales, como por ejemplo pueden ser materiales de seguridad o herramientas, los cuales no rebajan stock, sino que se usan, se sacan y luego se devuelven. Si vemos la opción de ingreso a bodega, aquí es donde se generan los ingresos, ¿no es cierto?, que son las facturas en realidad de compra, como por ejemplo podemos ver un ingreso del 30 del 7 del 2012 con número de factura 1005, que la ingresó Felipe Llanos del proveedor Dremac y que está en un estado vigente. Si nosotros queremos ver el detalle de este ingreso o de esta factura, ¿no es cierto?, lo podemos ver fácilmente, donde vemos que compramos Herbadox e hidróxido de potasio en cierta cantidad a un cierto precio y que la enviamos a la bodega general. Aquí nos salen los precios totales, 83.000 pesos más el IVA, el total con IVA. En las existencias es donde vemos lo que actualmente por sistema tenemos en bodega. Los colores de al lado indican las alertas, ¿no es cierto? Cuando está en verde están entre stock mínimo y máximo, cuando está en rojo está bajo el stock mínimo, cuando está en azul es sobre el stock máximo. En este caso tenemos por ejemplo Herbadox, que es un agroquímico. Tenemos un stock de 96 litros, un stock reservado de 0, en realidad tenemos disponible 96 litros, y un stock mínimo que yo lo dije cuando ingresé en mi maestro de insumos de 100 litros y su stock máximo de 1000 litros. Es por esto que me lo tira de color rojo, o sea, estoy bajo mi stock. Si yo quisiera ver los ingresos o las compras o cuando compré este Herbadox, tengo que ver aquí en detalle, donde está la lupa, y me va a decir que el 29 del 7 se hizo un ingreso del proveedor Dremac con la factura número 1005 y a este precio unitario. En realidad aquí lo que se hizo fue ingresar 96 litros de este producto. Los ajustes son un ámbito para cuando se realizan inventarios y lo que está en bodega realmente con lo que está en sistema
no cuadran. O en caso de que algún producto haya sufrido algún desperfecto. Por ejemplo, este insumo ácido fosforoso que está en la bodega general sufrió un ajuste de menos 2.500 kilogramos debido a que se mojó y lo ingresó Felipe Llano. Esto de una forma de tener un registro siempre de qué es lo que está pasando con mi producto. Ahora nos vamos al módulo de órdenes de trabajo, donde aquí se hace un registro de lo que se está realizando en el campo, o en mi predio, o en mis cuarteles. Nuevamente tenemos una serie de opciones al lado izquierdo de nuestra pantalla, donde vamos a ver la primera, que se llama órdenes de aplicación, donde aquí lo que se hace es ingresar o registrar todas las órdenes de aplicaciones de agroquímicos que se están realizando en mi predio. Por ejemplo, tenemos una orden emitida el 31/7 con una fecha de aplicación del 31/7, el cual tiene un número de manifold de 456 y está en un estado emitido. Si nosotros queremos ver de qué se trata, se dice que el 31/7, que es la fecha de emisión y de aplicación, debe iniciarse a las 8 de la mañana con un término a las 6 de la tarde en el cuartel Palta. Y aquí me sale un detalle de la aplicación. En el cuartel Palta, ¿no es cierto?, a la Palta Hass se le tiene que ingresar el insumo urea en una cantidad de 6 kilogramos. Con esa dosificación, el mojamiento si fuera necesario y el método de aplicación. Además, se le pueden agregar datos de jornales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la cantidad de personas que realizaron la labor. En la aplicación de la palta, o en el cuartel palta, la urea, se va a utilizar un jornal de tipo planta, ¿cierto?, el cual utilizó 10 jornales con un costo estimado de 4.000 pesos por jornal. Y yo lo agrego, por lo cual me dice que el costo total de esa aplicación y de ese jornal fue 40.000 pesos. Si yo quisiera agregar trabajadores a trato, también lo puedo hacer en cierta aplicación, un costo estimado de 60.000 pesos en contratar gente para que me realice esta aplicación, y yo la agrego. Si tuviera que agregar otro tipo de insumo a esta aplicación, selecciono la aplicación, la bodega. Por ejemplo, vamos a usar insumo de ferretería agrícola, lo cual ocupé unas tijeras y utilicé 2 tijeras. Lo agrego y automáticamente me llena la línea. Así como también ingreso en maquinaria que yo utilicé. Por ejemplo, para esta aplicación voy a utilizar el tractor Ford unas 10 horas y también una pulverizadora 10 horas también. La gracia de esto es que me va a sumar los dos costos, ¿no es cierto?, de uso de tractor y de uso de la maquinaria. Confirmo la orden de aplicación, esto fue lo que se hizo y la aplicación queda en estado finalizado. Aquí se puede apreciar que lo que se está haciendo realmente es el registro de mi labor de campo. Así también hay un registro de riego, el cual registra todos los riegos que se hicieron en mi campo. Por ejemplo, aquí tengo un registro del sector 1 del 5/7, el cual regó 10 horas, y lo vamos a ver en mayor detalle. ¿Cierto? Regó las 10 horas. El cuartel Palto, que tiene Palta Hass, en 2 hectáreas, que es lo que lo riega. Si hubiera utilizado jornales, si hubiera utilizado gente para hacer esta labor, se agregan en este ámbito. Si hubiera utilizado trabajadores a trato, también se ingresan en este ámbito. Si hubiera utilizado insumos, por ejemplo, agroquímico para hacer un fertirriego, se ingresan en este ámbito. Una maquinaria especial o algún tractor para llevar el agroquímico, qué sé yo,
también se ingresan en este ámbito, por lo cual yo estoy registrando cada vez todo lo que estoy utilizando en las labores de campo, con lo cual el sistema sabe cuáles son los costos de esa labor. Un registro de actividades, ¿no?, que sigue siendo de igual manera que las anteriores. Indico el predio, cuáles son las actividades que voy a realizar, cuál es su costo aproximado y cómo yo voy a distribuir este costo o este gasto en mi campo. Si va a ser de forma porcentual, si va a ser por hectárea de cuarteles o si lo voy a dejar en mi cuenta de predio, una cuenta especial. En el registro de labor, que se registran son las labores que yo realizo en mi cuartel o en mis cuarteles. Entonces, cuando yo registro una labor, indico el predio donde se va a realizar. Esto es porque yo puedo tener más de un predio ingresado en el sistema. La especie a la cual voy a utilizar, la especie que está en algún cuartel, por ejemplo, lo voy a hacer a todos los paltos. La labor, voy a realizar una poda con esta fecha de inicio, el responsable, la hora de inicio y la hora de término. Aquí selecciono los cuarteles que tienen esta especie. Por ejemplo, el único cuartel que tiene es el cuartel palta, que tiene palta Hass. Si quisiera agregar jornales, agrego los jornales. Jornales de planta, voy a utilizar 10 jornales con un costo estimado por jornal de 4.000 pesos. Trabajadores a trato, en este caso no utilicé. En agregar insumos, por ejemplo, en la bodega general voy a utilizar un fertilizante, ácido fósforo, hidróxido de potasio, ¿no es cierto?, que utilicé 10 kilogramos. Si hubiera utilizado maquinaria, supongamos que utilicé nuestro tractor Ford en 10 horas. Con lo cual la labor ya ha sido registrada. Si quisiera ver el detalle de esta labor, hago clic en ver detalle y me aparece todo el detalle que ya hemos registrado. En el registro de cosecha nuevamente es igual que todos los registros que hemos hecho antes, con la salvedad que se ingresa la cantidad cosechada. Acá nos hemos dado cuenta que han sucedido varias cosas, ¿no es cierto? Hemos registrado todo lo que es la labor agrícola, las órdenes de aplicación que están conectadas directamente con lo que es la bodega, el registro de riego, registro de actividades, registro de labor y registro de cosecha. Por lo que todas las actividades del campo ya están registradas en nuestro sistema. Y nosotros quisiéramos ver las existencias actuales, debido a que ya hicimos algunas labores. Por ejemplo, el hidróxido de potasio que fue utilizado en alguna labor ya ha rebajado de stock. El último módulo que veremos es el módulo de gestión, el cual nuevamente tiene las opciones en el lado izquierdo, el cual tiene dos opciones, informe de uso y seguimiento. Cabe destacar que este sistema se está terminando en su fase de desarrollo, por lo cual el seguimiento aún no está desarrollado. En el informe de uso, lo que se quiere generar es que yo seleccione un predio, por ejemplo, predio de demostración, en el cuartel palta, en la especie palta Hass, con una fecha inicial, una fecha final, por ejemplo, hoy, me demuestre cuáles son mis costos en insumos, mis costos en trabajadores, mis costos en maquinaria, en actividades y costos de red. Cabe resaltar que esto todavía está en fase de desarrollo y se está terminando prontamente. En resumen, el sistema lo que permite es, primero, en mi módulo de mapa, tener una vista muy rápida, un plano muy rápido de mi predio, un manejo fácil y rápido de bodega, un registro de todo lo que es la labor de campo, ya sea en órdenes de aplicaciones, las cuales están conectadas directamente con la bodega, de riego, de actividades de labor y de cosecha, y un módulo de gestión que me permita a mí revisar
cuáles son mis costos y en qué lo he gastado. Para terminar o salir del sistema, hago clic en el botón salir del sistema, me pregunta si estoy seguro que deseo salir, salgo del sistema. Esto ha sido la demostración de uso del sistema de gestión